una de las cosas que me parece que no se enfatiza lo suficiente cuando se enseña historia es el hecho de que siempre va a haber una división entre lo que realmente sucedió, que tiende a ser mucho más desorganizado, y por otro lado los esquemas, las estructuras y las etiquetas que le intentamos dar a los sucesos del pasado. Y bueno, digo intentamos, pero yo no hice nada, al fin de cuentas fueron los historiadores y las historiadoras. Y me parece relevante porque, por ejemplo, lo más probable es que si a ti te enseñaron filosofía antigua en tu escuelita, te presentaron este concepto de arqué, o principio de todo, o causa, que te decían de que no, pues tal filósofo dijo que todo viene del agua, y tal filósofo dijo que todo viene del aire, y tal filósofo fue un poquito más abstracto, y tal filósofo de hecho definió lo que aún se puede decir que es una definición muy sencilla, pero actual, del átomo. Lo que probablemente no te dijeron es que arqué, o causa, o principio de todo, es una etiqueta que Aristóteles como que les aplicó a todos ellos. Muchos de ellos no lo dijeron pensándolo como tal así. Y es que tenemos que entender que los presocráticos andaban regados por todo el mapa del Mediterráneo y no tenían reglas, no estaban siguiendo un manual, cada uno estaba en su pedo, pues. Podían decir lo que se les ocurría y ya. Es como si pusieras a 30 niños de 6 años a dibujar y les dijeras de que no hay reglas, dibuja lo que quieras. Pues tal vez todos van a terminar escribiendo una letra en su dibujo. Pero si solo ves la letra y con eso te quedas, te vas a estar perdiendo del hecho de que uno dibujó a su perrito, de que uno solo usó el crayón verde, de que otro dibujó y luego dobló la hoja y la hizo un avioncito, de que otro dibujó por los dos lados, de que otra, no sé, puso los números del 1 al 30 y todas esas cosas se van a estar perdiendo si tú solo los y las quieres categorizar a través de la letra random que hicieron en una esquina. Y de hecho, algo así le pasa a Pitágoras, que por si te lo preguntabas, sí, es el Pitágoras del teorema de Pitágoras de los triángulos, porque él hizo, de hecho, algo como muy parecido a una secta, como fraternidad, como que se reunían a hablar, sí, de matemáticas, pero también de la relación que había entre la música, el alma y el número. Era algo como mucho más espiritual. Y no comían habas. No sé por qué se sabe esto y no sé por qué no comían habas. También eran muy leales entre ellos, por eso como que me recuerda a una fraternidad. En general es un fenómeno muy raro y muy interesante. Y llega Aristóteles y dice, no, pues, Pitágoras, ¿qué dijo? Bueno, dijo que el número es el principio de todo. No, Aristóteles, ¿no dijo eso? O bueno, o sea, no solo dijo eso, ¿sabes? O sea, como que de pronto parece que Aristóteles le quería sacar lo interesante y lo divertido a los sucesos. Y bueno, si vamos a abarcar todo lo que se considera antigüedad, sería desde que nació Tales de Mileto en 660 antes de la era común, hasta que se cierra la escuela o la academia de Platón en 529 de la era común, que son más de 1000 años. Entonces, obviamente en esos más de 1000 años cambió y varió mucho la manera en la que se practicaba la filosofía. Tanto porque son más de 1000 años, pero también porque estaban regados en el mapa alrededor del Mediterráneo. Eso no evitó que historiadores quisieran trazar líneas que los conectaran a todos. Por ejemplo, una de las más aceptadas es la teoría de Pierre Hadot. Probablemente lo estoy diciendo mal, pero es un chico francés, que en 1995 dice como, pues yo a todos les veo en común que como que están hablando de una especie de arte de la vida. Como que todos están buscando cómo actuar bien, cómo vivir bien y están buscando la felicidad. Y sí, pero es muy fácil que este tipo de esquemas que se inventaron tanto tiempo después, al intentar meterlos a todos los personajes en el esquema,
pues terminan como que no quedando, como que el molde no les queda, pues. Basta, ¿por qué me mandan correos y por qué lo tengo en sonido? Es como llegar con ese niño que te hizo un dibujo padrísimo, que hizo su avioncito de papel y tú lo reduzcas a que en la esquina derecha puso la letra R. Imagínate al niño ahí diciendo de que, no, pues es que los adultos no están entendiendo nada. Y claro que veo por qué la necesidad de crear esquemas y etiquetas. Porque pues ni modo de tener un montón de información abrumante y no querer ordenarla. Creo que sí es inevitable. Incluso creo que al querer o al estudiarla, pues, nuestra propia mente va a estar buscando patrones y conexiones en toda la información. Creo que eso es natural. Mi problema va más a querer enseñar o aprender mediante la memorización de estos esquemas. Pues sí, suele ser más rápido y mucho más fácil, pero que se prefiera eso a echarte un clavado en la información y pues hasta pelearte un poquito con ella, que haya fricción. Creo que los esquemas serían útiles como un mapa para navegarla, pero se suele confundir con que este esquema ya es el conocimiento per se y no es el conocimiento per se. Por ejemplo, se usa mucho el concepto de escuela cuando estudiamos a los presocráticos y en general a los filósofos de la antigüedad, que si tu escuela pitagórica, que si la de Platón, que si la helenística, la socrática, pero en realidad cada una de estas cosas es un fenómeno muy diferente, algo así como lo que te acabo de contar de Pitágoras. Y de hecho, lo más probable es que ninguno de los presocráticos interactuara con otro presocrático. Literalmente cada uno andaba en su propio rollo haciendo lo que quisiera porque no había reglas. Y pues estaban regados, como te dije, en el mapa, pero también en el espacio, o sea, son más de 1000 años, o sea, unos ni siquiera es posible que se hayan podido conocer, ¿no? Y aún así, hubo esquemas que digo ahora no son aceptados, pero hubo esquemas que los trazaban así de que este aprendió de este y este debatía con este, por eso salió con esta teoría. Un rato se creyó que era así. Y otro factor que hace más improbable la fricción entre ellos es el hecho de que no recurrían, o al menos no tanto como nosotros, a dejar sus conocimientos escritos. La antigua Grecia era una cultura muy oral, como muchas culturas en esa época. De hecho, Eric Havelock, que vivió en los años 1900, él dice que el evento más importante que hizo que cambiara o que empezara a cambiar la forma de pensar de los griegos fue el hecho de que se empezaran a usar escritos. Porque la escritura, al ser algo estable, da cabida a que haya más abstracción y más análisis y en general que el conocimiento esté bien estructurado. Y esto es un poco más personal, pero yo misma, al estar escribiendo los diálogos para estos videos, estoy llegando a puntos de análisis que no llego cuando estoy en clase ni cuando estoy leyendo el libro. Tengo esta teoría de que la lectura y la escritura se exponencian entre ellas. O sea, como que si las haces juntas, como que terminan siendo algo muy, muy poderoso. Bueno, ¿y se acuerdan que les dije que Bruno es fan número 1 de Platón? Pues es que sí tiene sus razones, como les dije. Platón sí se convirtió como esta primer fuente confiable. O sea, el primero que se sentó como a hacer la chamba de que a ver quién dijo esto, cómo los organizo. Y ya Aristóteles lo hizo como mucho más exhaustivo y formal. Y de hecho él inventó esta metodología de investigación que me parece que aún es como muy, muy, muy usada, o al menos esa es la base de. Aristóteles, de hecho, crea su propio género literario que se llama doxografía, que es el estudio y la compilación de las opiniones y doctrinas de filósofos antiguos. Literalmente estos dos, Platón y Aristóteles, fueron como la primer fuente confiable. Como cuando haces un formato APA y buscas que tus fuentes sean confiables, o sea, ese es la señora fuente confiable. O bueno, porque de ahí vienen, pues. Y sí, que, o sea, como que qué bonito, pero también qué peligroso, ¿no? O sea, imagínate que no le caías bien a Aristóteles y pues no te ponía en su libro. O que cuando leyó tu trabajo, pues no sé, como que le dolía la cabeza y no lo entendió y no lo puso. Literalmente te pudo, o sea, no a ti, pero
a los presocráticos, algunos los borró de la historia. Y ya después, o sea, como que se investigó y fue como, ¿por qué no lo puso? Y pues no sé, no se sabe por qué no puso a algunos que sí encajaban en sus categorías. Y otra cosa que hizo Platón, que fue revolucionaria, aunque ahorita ya desmenuzándolo, también Pitágoras hizo eso, sin embargo, Pitágoras no hizo eso y lo escribió, solo hizo eso, que es lo que te conté, que se reunía con más personas a pensar cosas. Bien podría ser llamado el Club de Toby de la antigüedad. Estoy hablando de la famosísima Academia de Platón, que por cierto, cápsula informativa, ese lugar ya se llamaba Academia y tenía ese nombre gracias a un héroe mítico que tenía su leyenda, que no me sé su leyenda, pero este héroe se llamaba Academos o Academos. Entonces por eso tenía ese nombre y ahí tenían que sus árboles de olivo, que sus santuarios, ahí hacían ejercicio y en general como que ahí se iban a reunir y a cotorrear los atenienses, tenían un jardín y toda la cosa. Algo como Chipinque para esos regios o Real del Monte para los pachuqueños, porque de hecho estaba a las afueras de Atenas. Y bueno, ya, el término academia se quedó y ahora es lo que es, pero no tenía esa connotación en un inicio. Y es un punto de inflexión porque desde ese momento, gracias a que se reunían, pero también lo escribían, ya fue mucho más fácil rastrear de qué hablaban, quiénes estaban ahí, qué debates había y todas esas cosas. Y vemos el fenómeno de que sus puntos de partida siempre son el compararse con sus antepasados. Muchas, si no es que todas sus ideas, vienen de qué tanto estaban de acuerdo o en desacuerdo con los presocráticos. Y si te soy muy honesta, la filosofía sigue siendo eso. Así de que este dijo esto, yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto. Y elaborar y elaborar. Y la filosofía sigue siendo un comentario de un texto. Y no soy la primera en decir esto, no estoy diciendo nada revolucionario. Solo que me pareció chistoso y relevante mencionarlo. Entonces, agarraban lo que les hacía sentido y lo que no les hacía sentido incluso hacía más fuerte su teoría. Es como las reglas que pones para elegir una pareja. A través de las experiencias pasadas propias y también de otros, terminas diciendo esto sí y esto jamás. Y si descargas un poquito más, termina haciéndose como una especie de doctrina personal. Y es que si una imagen quiero dejar en tu cabeza, es la de que estos señores no eran muy diferentes a nosotros, o a nosotres. Ellos también tenían esta necesidad de ordenar, de darle secuencia, de darle sentido y de poner etiquetas. Y al igual que nosotros, dentro de esta urgencia y esta ansia de ordenar, se les hace fácil ignorar detalles. Y a veces, no solo ignorar detalles, sino crear detalles. Y digo, hay unos más graves que otros, pero querían que sus esquemas funcionaran, para que todo encajara en lo que ellos pensaron. Los presocráticos no tenían tanta conciencia del concepto de causa como de pronto se puede sobreentender que la tenían. Algo como los niños y sus dibujos. Sí, probablemente un niño de 6 años ya conoce el concepto letra, pero probablemente su dibujo no fue creado alrededor de esa letra que dibujaron. Eso ya es algo que la maestra adulta, con su forma de pensar y categorizar el mundo, proyectó hacia otros. Bruno usa la palabra retroproyección, que bueno, aquí usa el ejemplo de la maestra, pero el retroproyección en realidad se está refiriendo a que es a personas del pasado. Y así como los niños no están interesados en el concepto letra, igualmente Aristóteles no le da crédito a sus predecesores de que ellos estuvieran intentando definir o investigar la causa, como concepto, como ente. Y bueno, ya dije todo lo que quería decir. De pronto como que me gusta darle personalidad a los filósofos. Siento que Aristóteles era un chico, no sé, como muy estructurado, como hasta medio aburridón. Sí, como que en su cabeza había muchas cajitas y ahí metía todo. Y Platón de pronto me cae mejor porque era como más, no sé, como más performático, diría yo. Incluso en su forma de escribir. La mayoría de veces que los leo como que me termino enojando. y, y ya.
Bueno,